noche en Impacto BTV Estelar, le contaremos cómo el equipo de fiscales del Ministerio Público presenciará el juicio contra Juan Orlando Hernández, mientras su defensa presenta solicitud para uso de dispositivos móviles en la audiencia. Además, existe un retraso en las placas vehiculares. Las entregas serán hasta finales del 2024. Vamos a tener un calendario para entrega de estas placas y pues ya que se normalice el tema de las placas. Y por otro lado, los empresarios aseguran que Aeropuerto Toncontín debe ser habilitado nuevamente. Esto y más a continuación aquí en Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto BTV Estelar. Feliz viernes. Nosotros ya listos con las informaciones y de inmediato arrancamos con nuestra agenda informativa. Los diversos sectores apuntan que el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández solamente refleja los pocos avances y el debilitamiento en las instancias investigativas que deben además garantizar justicia en el país, dejando un mensaje negativo a todos los hondureños, pero sobre todo a la comunidad internacional. El juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, que se llevará a cabo este próximo 12 de febrero en el Distrito Sur de Nueva York, deja un claro mensaje a los hondureños y a la comunidad internacional, según sociólogos. La realidad que el hecho mismo de que sea enjuiciado un expresidente y que tenga que ser enjuiciado fuera de su país, ¿verdad?, por actos que tienen que ver no solamente con el tema de tráfico de droga, ¿verdad?, sino fundamentalmente de abusos cometidos, refleja pues que no ha habido una institucionalidad fuerte en cuanto a la administración de justicia, ¿verdad?, que llegó a tal extremo el crimen organizado a copar, ¿verdad?, la institución del poder ejecutivo, fundamentalmente, ¿verdad?, cuando se lleva a este personaje, pero también a darse cuenta que los operadores de justicia fueron incapaces, ¿verdad?, de generar una investigación o líneas de investigación al interior del país, incluso hasta el momento, ¿verdad? Asimismo, expertos legales aseguran que Honduras podría estar en la capacidad de llevar a cabo este tipo de casos, si no se buscara proteger a los más poderosos. Definitivamente acá en Honduras vivimos en un aparente Estado y en un aparente Estado de Derecho. Todo esto que ha sucedido, que tuvo que ser la justicia americana la que interviniera en estos casos, son cosas que se podían haber resuelto aquí en Honduras. Pero inclusive aquí se dan casos y hay dos de personajes políticos con poder en su momento que se les ha metido proceso evitando extradiciones. Ahí tenemos un personaje que estuvo en la alcaldía municipal, está también en proceso y supuestamente está en la lista de los extraditables. Y después un expresidente que también están siguiendo otro proceso del cual ya se le sobreseyó y lo han mencionado también. Entonces da suspicacia de que definitivamente acá pues las cosas siguen igual y difícilmente van a mejorar, porque lo vemos en todos los sentidos, en el Congreso Nacional con las decisiones que se toman y que no se toman. Para analistas políticos, el caso del expresidente Juan Orlando Hernández dejará un panorama poco agradable y grandes repercusiones para los hondureños. Un país que se le dio el mote de narcoestado, lamentablemente, un país que en su momento, después de los hechos que ha venido a desclasificar la Fiscalía Sur de Estados Unidos, incluso que después del año 2009 se había perdido el Estado de Derecho, y sobre todo en qué deriva todo esto de ser llamado narcoestado. El hecho de que usted, aquel hondureño que anda a pie y que vaya a solicitar una visa, se le dificulte viajar al extranjero. Cuando hay concentración de poder, usted no garantiza el Estado de Derecho. Al no garantizar el Estado de Derecho, esto deriva en la falta de inversión en nuestro país, la creación de empleos y obviamente al no haber reglas claras también, la inversión jurídica se ahuyenta. Por tanto, diversos sectores esperan se busquen los mecanismos para fortalecer las instancias de investigación para garantizar una verdadera justicia en el país.
Informó para ustedes Daniela Mejía. Y nos mantenemos en este mismo tema porque, escuche bien usted, para los dirigentes del Partido Libertad y Refundación, las acciones promovidas por el expresidente Juan Orlando Hernández durante su gobierno dejarán una severa consecuencia a los miembros de su mismo partido, el Partido Nacional, quienes incluso podrían verse afectados en las elecciones del 2025 y en las sucesivas. Sí, yo pienso que es una identidad política muy dañada, muy corroída al interno, también dividida, muy desprestigiada a nivel social y tiende para mí a desaparecer, ¿verdad? Su 1.300.000 votos respondía de muchas maneras a los programas asistencialistas dirigidos precisamente a la estructura partidaria que mantenía Juan Orlando Hernández. Ahora quien lo defienda, ahora quien se ponga de su lado, quien lo haya hecho con anterioridad, pues evidentemente va a tener de verdad el señalamiento social y a mi criterio es una identidad política que tiende a desaparecer. Es una pena que la derecha hondureña, digamos, no tenga capacidad de generar propuestas y que tenga, digamos, dificultades para mantener, digamos, una propuesta política o una proyección optimista de Honduras, porque su papel además lo ha concentrado en desprestigiar al gobierno, de un gobierno que está haciendo todo lo que puede por el pueblo y una presidenta, la presidenta Xiomara, que está muy comprometida. En tanto, el abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, Renato Estevil, solicitó este viernes al juez Kevin Castell que la defensa del exmandatario hondureño pueda llevar dispositivos electrónicos al tribunal. Adjunto una propuesta de orden corregida para los miembros del equipo de la defensa y apoyo a llevar dispositivos electrónicos al tribunal durante el juicio. Agradezco a su corte que se continúe con la consideración, dice la misiva. La solicitud ya iba acompañada de una breve lista especificando el tipo de aparato electrónico y cuál sería además el uso de estos mientras se lleve a cabo el juicio contra el exmandatario. Mientras tanto, las autoridades del Ministerio Público también ya se han pronunciado, comunicaron que han enviado un equipo de fiscales para realizar un monitoreo in situ del juicio del expresidente Hernández en Nueva York. Además, refieren así a través de un comunicado escrito por la importancia de este juicio y también la información que se puede desprender a lo largo de su desarrollo. El fiscal general de la República, previa declaración jurada de los funcionarios, conformó un equipo de fiscales que estaría presente en las audiencias del Tribunal Federal, donde además se desarrollará este caso. Y esto no culmina aquí porque los analistas jurídicos también han asegurado que el expresidente Juan Orlando Hernández pretende persuadir psicológicamente al jurado tras conocerse a su caso y que llegará además con un saco y una corbata a la corte. Después de un proceso de investigación y auditoría a una empresa del país, las autoridades de aduanas lograron recuperar más de 100 millones de lempiras en impuestos que este negocio había dejado de pagarle al fisco. Haber recuperado más de 120 millones de lempiras que habíamos identificado. La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández tiene una estrategia psicológica para dar una buena imagen del exmandatario ante el jurado que conocerá su caso, aseguran analistas jurídicos, ya que este se presentará a la corte con saco y corbata y no con el tradicional overol naranja. El hecho de que vaya con saco y corbata, bien perfumado, bien peinado, la primera impresión que el jurado va a tener es que es una persona educada, una persona profesional. Entonces eso beneficia al momento de tomar un veredicto. Recordemos que el jurado no son jueces, son personas comunes y corrientes y son los que van a determinar si es culpable o es inocente. Ahora, después de que el jurado hable, entonces ya el juez, dependiendo de lo que se decida, el juez va a dar una pena o lo va a mandar para la casa. O sea, de entrada él quiere darle ese impacto al jurado, que es un expresidente que combatió el crimen. Claro que sí, porque la tesis de él va a ser demostrarle al jurado que todas las acciones que él hizo estando en el poder fue para combatir el narcotráfico.
Caso contrario, la Fiscalía va a querer demostrar que él utilizó el poder para poder hacer uso del mismo para lo que beneficiara al narcotráfico. Los profesionales del derecho aseguran que el juicio del expresidente Hernández causará un sismo político en el país, ya que muchos personajes de la política nacional saldrán mencionados. Creo yo de que lo importante va a ser escuchar los relatos, los testimonios que se van a vertir una vez que suban al estrado, y creo que va a haber un antes y un después. Lo he manejado en algunas entrevistas. Va a generar un cisma político indudablemente y una imagen negativa a todo el pueblo hondureño. Nos van a ver con ojos de que estuvimos siendo gobernados en el caso de que se haya encontrado responsable, porque tampoco podemos decir que es culpable, porque todavía no se ha celebrado el juicio y no conocemos el resultado de las valoraciones que va a hacer el jurado. Si el jurado decide que es responsable, pues así será, y si el jurado decide que es inocente, pues fueron imputaciones falsas en detrimento del estado de inocencia que debió de haber gozado el señor Juan Orlando Hernández al momento de ser requerido por la justicia norteamericana. El jurado deberá de dar su fallo de manera unánime, y si uno de los miembros vota a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, el juez Kevin Castell deberá anular y repetir el juicio, aseguran analistas hondureños. Sí. Mire, eso necesita convencer a uno, no a los 12. Con uno que no convenza, prácticamente el juez o sobresee el fallo, o sea, lo declara inocente, lo manda para la casa, o anula el juicio y lo vuelve a repetir. Con uno, porque las decisiones, en este caso, un caso grave, tiene que ser por unanimidad. Tiene que ser los 12 estados de acuerdo de ver la culpabilidad de él. Con uno, como le reitero, que no esté de acuerdo, prácticamente se repite o sale en libertad el expresidente Juan Orlando Hernández. Todos los hondureños están a la expectativa del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, el cual inicia este lunes a las 8:30 de la mañana, hora de Honduras. En cámara, Walter Pérez, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón. Y nos mantenemos en este mismo tema, donde BTV tendrá una programación especial, por supuesto, para informarles acerca de todo lo que suceda en este juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, con nuestro enviado especial Oscar Ortiz desde Nueva York. Y justamente los profesionales del derecho en San Pedro Sula ya han asegurado que las leyes en Estados Unidos no son tan perfectas como suelen decir algunos expertos, por lo cual el juicio contra Jo podría traer muchas sorpresas. En ningún momento el presidente Juan Orlando Hernández se va a declarar culpable, conociendo su trayectoria, sus principios y los principios de legalidad. El presidente Hernández va a ir a juicio y si le toca recibir una sanción, una condena, también la va a recibir, pero no va a declararse culpable de hechos que no ha cometido. La justicia norteamericana es casi perfecta y eso no existe. Continuamos con más información, y el Ministerio Público ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de apelación contra varios exfuncionarios y también del mismo expresidente Porfirio Lobo Sosa, al considerar que existen recursos suficientes para que la decisión de sobreseimiento definitivo por los delitos de corrupción y desvío de fondos públicos sean considerados. César Uceda está con toda la información a esa hora con usted. Buenas noches. Bien, muchas gracias, compañero. En el estudio principal, tal como ustedes lo mencionan, en este preciso momento que nos acompaña el licenciado Jorge Galindo, portavoz del Ministerio Público, con estas acciones que va a emprender esta entidad en contra del exmandatario Porfirio Lobo Sosa, y es que van a presentar un recurso de apelación. Muy buenas. Así es, César, televidentes de BTV, y en efecto, de hecho ya se ha presentado este recurso de apelación por parte de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción en el caso denominado Pandora 2, que involucra a dos expresidentes de la República. Uno de ellos, que es el que está en el país y se ha sometido a este proceso penal, es el expresidente Porfirio Lobo Sosa, contra quien la UFERCO está solicitando ante la Corte de Apelaciones designada se le decrete el auto de formal procesamiento por el delito de fraude. Recordemos que en la audiencia inicial al expresidente Porfirio Lobo se le favoreció con el sobreseimiento definitivo en esta causa. Misma solicitud también es en el sentido que se le revoque
el sobreseimiento provisional por fraude al extitular de la Secretaría de Finanzas, Wilfredo Cerrato Rodríguez, a quien solamente se le ha procesado por el delito de violación a los deberes de los funcionarios. Asimismo, también en esta misma solicitud de recurso de apelación se está solicitando que se dicte auto de procesamiento al exgerente de Banadesa, Jorge Johnny Handal, a la exgerente administrativa de la Secretaría de Finanzas, Lilia María Bográn, y también al director de presupuesto de Finanzas, Roberto Alonso Zúñiga, por el delito de fraude. Esta es parte de la solicitud del Ministerio Público. Ahí a criterio incluso de la institución es que hay suficiente carga probatoria que no ha sido valorada para que se les decrete este auto de procesamiento y que continúen en este proceso penal luego de haber drenado fondos, millonarios fondos de las arcas del Estado. ¿Cuándo podríamos ver ya si, como famosamente se menciona en las calles, cuando pega o no pega este recurso? Bueno, esto ya será, en este caso, potestad de la Corte de Apelaciones designada por parte de la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, el Ministerio Público continuará y estará a la espera de que pueda resolver este recurso y desde luego que sea a favor de las pretensiones de la parte acusadora, en este caso de la UFERCO. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado, compañeros televidentes, a nivel nacional, al portavoz del Ministerio Público, Jorge Galindo, en donde ha mencionado que se ha presentado este recurso de apelación de sobreseimiento definitivo. Así, continuamos con ustedes, compañeros. Mientras tanto, las placas vehiculares serán entregadas hasta finales de este año. Le contamos más al volver. Continuamos con más información aquí en Impacto BTV Estelar. El director de la UFERCO, Luis Javier Santos, expresó su opinión ante la especulación sobre el cierre de esta unidad por parte del reordenamiento de la Fiscalía, donde además mencionó que se necesita pues todavía mucho mayor personal para poder trabajar en esta institución. Son otras personas las que han venido a suponer que se trata de que la UFERCO se va a cerrar. Yo creo que mientras no tengamos una notificación oficial de qué va a pasar con la UFERCO, pues estaríamos pronunciándonos sobre algo que no se ha dicho. Pues no, nosotros somos fiscales, todos los que estamos ahí somos fiscales, seguimos siendo fiscales dentro de la institución, los casos se siguen conociendo independientemente por quién. En tanto, la tan anhelada llegada de la Sisi al país será un tema que continuará paralizada, ya que según los expertos, ante la falta de las reformas para la Constitución en el presente año será hasta el 2025 esto posible, y en esto pues que también se logre instalar la misma en el país. Ha dicho que ella quiere la Sisi y ella ha manifestado su voluntad creando la comisión y mandándolos a negociar. Ellos van a firmar el convenio. El asunto es que para que venga la Sisi con los poderes que les quieren atribuir, se necesita una reforma constitucional, y esa reforma tiene que hacerse este año para que tenga vigencia el próximo año, con la ratificación del próximo año. Por ende, la Sisi este año no va a venir. Por otro lado, desde CELIBRE ya han manifestado la preocupación sobre las negociaciones que se están dando entre los partidos políticos para poder elegir a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, ya que aseguran su desempeño será condicionado y no objetivo en las investigaciones que tengan que ver con temas de corrupción. Persona que ingrese al Tribunal Superior de Cuentas a través de una negociación va a ir a investigar a quién lo nombró.
o a quien le hizo el favor de nombrarlo. O sea, queremos instituciones independientes. Por eso es que la Maxi está muy reticente a venir al país, porque no encuentra facilidades de combate a la corrupción. En cuanto a la impunidad que maneja el país, los pactos de impunidad que se firmaron en el gobierno anterior, mientras no eliminemos eso y no demos la cabida a una CICI que tenga incisivos y molares que pueda morder fuerte a la criminalidad, no vamos a ningún lado. Fue una misión que viajó y el resultado fue que se iba a firmar un memorándum de entendimiento. Un memorándum de entendimiento que muy poco conocimos y no sabemos exactamente cuáles eran las exigencias de la ONU y cuáles fueron las respuestas. Cambiamos totalmente de información porque nuevas medidas severas en el estado de Texas, en los Estados Unidos, deja sin posibilidad a migrantes para asilo político. Asimismo, aumenta la sentencia a personas que tengan cargos estatales relacionados con el tráfico de migrantes y de ocultamiento de personas indocumentadas, como también grandes repercusiones para todos los hondureños. En vigor la nueva ley de Texas que eleva la sentencia mínima de 2 a 10 años de cárcel para sospechosos encontrados culpables de cargos estatales relacionados con el tráfico de inmigrantes. Por lo que defensores de los migrantes se han manifestado en contra de esta ley con el argumento de que aumentar las sentencias no sirve para atacar el problema de raíz. La posibilidad de asilo político es más difícil de que pueda ser lograda por cualquier migrante y también por un hondureño. El día de ayer entró en vigencia, se aumentó las penas de 2 años de encarcelamiento hasta 10 y 20 años para aquellos que entren al territorio mexicano con el delito de usurpación a la propiedad privada. Entonces, hoy hay que pensarlo más. Ya el presidente Joe Biden está hablando del cierre total de la frontera entre Estados Unidos y México, y en la última reunión que fue precisamente el día de antier, pues ya se llegó a acuerdos. México va a hacer el muro, como siempre, va a reprimir a la población migrante. Estas medidas implementadas en el territorio norteamericano tienen razón y causa según expertos legales. Además, traerán grandes repercusiones en los hondureños. Precisamente a raíz de todo este tipo de situaciones, de tanta inmigración de estos países centroamericanos y ahora latinoamericanos, es que los Estados Unidos empieza a endurecer sus penas de inmigración y al grado que ya la convierten, que no lo detienen a la persona y lo deportan, sino que ahora están presentando un proceso penal con penas privativas de libertad para que estas personas sean ya exconvictos cuando vengan a su país de origen. Terminan su pena y estas personas tienen que regresar a su país porque ellos ya no la reciben. Y vuelven a ingresar, vuelven nuevamente a ser condenados, que aquí lo que se necesita es trabajo, educación, salud, seguridad. Tenemos esas cosas, los hondureños no nos vamos. Hasta el momento se estipula que son 37,000 hondureños migrantes que están bajo prisión, cifra que podría aumentar en poco tiempo frente a esta nueva ley, según la experta en materia migratoria. Estaríamos hablando de una población de 37,000 hondureños en diferentes lugares, quizás hayan más. Esta es una cifra que están dando, se presume que algunos de ellos pueden ser delincuentes, pero el problema está que no hay la certeza, porque mucho familiar no aparece en el sistema de registro que tiene el Centro de Procesamiento de Texas. Dicha medida fue firmada por el gobernador de Texas en diciembre pasado como parte de un paquete de leyes impulsadas para asegurar la frontera. Informó para ustedes Daniela Mejía. Y en otro ámbito de noticias, el Observatorio del COVID-19 de UNITEP ya ha advertido a la población sobre un repunte de contagios de influenza y otros virus en pacientes después de haber padecido el COVID-19, incrementando el riesgo de gravedad y muerte debido a la alta carga viral y, por supuesto, la falta de defensa en el organismo. Sí, estamos viendo muchos casos de coinfección o de una infección tras otra. Y hay varios estudios que se acaban de reportar en Estados Unidos de que cuando alguien tiene COVID-19 queda con un estado de inmunosupresión varios meses después de haber sufrido la enfermedad aguda. Entonces, en esa época pasa como muchos casos que nos han reportado. La gente tiene COVID y luego aparece semanas después con una influenza, con una gripe. Entonces, sí, consideremos que estas variantes
de COVID siguen afectando el sistema inmune de la población. ¿Esto incrementa el riesgo de muerte en la persona que se infecta, doctora, dado a que viene de un virus tras otro? Exactamente, ante una vulnerabilidad inmunológica, puede ser que pasó el virus tranquilamente, no se complicó, pero puede venir otro virus que luego cause neumonía. En tanto, pese a que se reporta una leve disminución en los contagios de dengue en algunas colonias capitalinas, los médicos advierten sobre un repunte de casos para las próximas semanas, debido a que este virus es más contagioso y agresivo, por lo que piden a la población triplicar las medidas de prevención para no formar parte de las estadísticas mortales. El centro de salud, como se conoce, ¿verdad? En el área de Villanueva contamos con una alta incidencia de lo que son las enfermedades como el dengue, ¿verdad? Que nos afecta bastante durante todo el año. Gracias a Dios, como ahorita hay una baja en lo que son las lluvias, entonces tenemos un descenso en lo que son los casos de dengue. En lo que va del año solo se reporta en toda la colonia de Villanueva unos 20 casos, ¿verdad? Nunca es momento para bajar la guardia ante ninguna enfermedad. Siempre hay que estar alerta ante cualquier sintomatología, cualquier cosa que presenten los pacientes, ¿verdad? Buscar atención médica. Como le digo, la mejor manera de eliminar el dengue no es tanto controlando los síntomas, sino eliminar el vector, que es lo que nos da la enfermedad. Entonces, la mejor manera para eliminar el vector es mantener limpios los reservorios de agua, tapados, para que no llegue el zancudo, ponga esas larvas y que luego vuelvan a salir los nuevos zancudos con el virus, y de esa manera eliminar ese paso de la enfermedad, que es lo que tanto afecta a nuestra población. ¿Se espera un repunte de casos, doctor? En tanto, la Secretaría de Salud ya está realizando una licitación por más de 2.000 millones de lempiras en medicamentos, esto para poder mantener abastecidos los hospitales y centros de salud públicos durante los próximos meses, garantizando así la compra de fármacos oncológicos y también para otras enfermedades crónicas y de costoso tratamiento. Mientras ingresan los medicamentos provenientes de la licitación pública nacional, a donde la Secretaría de Salud está invirtiendo cerca de 2.000 millones de lempiras. En este momento continúa la comisión analizando cada una de las ofertas. Al final, aunque participaron 36 empresas oferentes, son un total de aproximado de 1.000 ofertas o documentos que se están analizando en este momento. Luego viene un segundo paso en el cual la ministra de Salud adjudicará a las empresas ganadoras, y luego se calendarizan entonces ya los tiempos de entrega, que creemos que van a ocurrir en el mes de abril. Con la licitación, ¿cuántos son los medicamentos que están siendo comprados y se garantiza aquellos que son de difícil acceso, como los oncológicos y otras enfermedades, en los diferentes centros asistenciales? Son un total de 383 productos que, sumando la licitación nacional más los medicamentos que se adquieren a través de otros mecanismos donde están incluidos, por ejemplo, patologías de cáncer, es una inversión arriba de 2.275 millones de lempiras. Por supuesto, continuamos con más noticias, pero debo saludar también a quienes nos están viendo a través de nuestra plataforma de TikTok, a la cual nos hemos unido en esta transmisión de nuestros noticieros. Saludos hasta Abner, en San Pedro Sula, que nos está viendo justamente a través de la red de TikTok. Así que gracias por esa fiel sintonía. Continuamos con las informaciones, porque las autoridades de salud informaron que en las próximas semanas el Hospital Escuela dejará de ser descentralizado para poder pasar nuevamente a la administración de esa secretaría, con el fin de ejecutar el presupuesto aprobado para la mejora de algunas áreas, y que está además congelado desde que el primer centro asistencial se desligó de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No es un hospital descentralizado, ahora volverá a nosotros. Va a anularse el tema de la descentralización y vuelve a ser manejado absolutamente por la CESAL para ordenarlo, corregirlo y volverlo otra vez a poner nuevamente descentralizado, pero una vez que hayamos controlado todas las interioridades que hacen que el hospital no esté a la altura de lo que el pueblo necesita. ¿Qué interioridades, doctora? Porque usted lo conoce muy bien. Bueno, adentro hay un poco de ingobernabilidad, adentro hay un tema de desabastecimiento. Recuerde que el hospital compra sus propios medicamentos, nosotros no compramos para el Hospital Escuela, él maneja su propio presupuesto. Sí. Ya la escuela volverá a la CESAL. Esa es la instrucción. Volverá para ordenarlo y luego lo volvemos a descentralizar, porque es un hospital competente que podría perfectamente
estar por encima de las expectativas. Gracias por continuar con Impacto BTV a través de nuestra señal abierta y por supuesto nuestras redes sociales, las cuales estamos transmitiendo totalmente en vivo. Continuamos con nuestra agenda económica, ya que con el fin de evitar el alto índice de mortalidad en los pequeños emprendimientos o emprendedores, la empresa privada ya brindará talleres en administración empresarial gratuita para todos aquellos MIPYMES que por supuesto deseen desarrollarse aún más en este rubro. Según datos de la empresa privada, muchas MIPYMES solo logran sobrevivir de 3 a 5 años debido a la falta de educación financiera, por lo cual el sector privado realiza una Expo Finanzas, donde los emprendedores podrán acceder a información sobre ahorros, seguros y créditos de manera gratuita. Que puedan sobrevivir estas empresas más de 5 años. ¿Y cómo lo logramos? Tomando decisiones informadas, decisiones que sepamos cuáles son los productos financieros que van a ayudarme a mí en mi rubro. Expo Tus Finanzas tiene como objetivo capacitar a los pequeños y nuevos empresarios para que estos puedan fortalecer sus operaciones y generar más empleos en el país. Es una gran oportunidad porque uno de pequeño a veces no tiene el tiempo, no sabe a quién llegar y a veces inclusive hasta temorcito da de acercarse a algunas de nuestras instituciones financieras, pero ahí van a estar todas ellas a la orden de ustedes y eso también les permite fortalecer sus operaciones y al fortalecer sus operaciones logran crecer y al crecer van a crear más empleo, que es lo que necesitamos en Honduras. Además de las capacitaciones en gerencia de un negocio, los participantes recibirán conocimientos de herramientas tecnológicas, mismas que les ayudarán a innovar e incrementar sus ventas. Entre más soluciones existan, es mucho más viable que las personas que tienen acceso a un equipo tecnológico como un teléfono con conexión a internet puedan realizar transacciones, pagos de matrículas y diferentes procesos que uno realiza de forma tradicional, ahora lo puede utilizar a través de un teléfono. La Expo Finanzas se realizará en Tegucigalpa del 7 al 9 de marzo y en San Pedro Sula del 14 al 16. Todos los interesados en ser parte de estos talleres pueden inscribirse en evento.app/plecaexpotusfinanzas.com. En imágenes de Walter Pérez, les informó Marisol Ramos. Mientras tanto, la Corporación Municipal ya aprobó un presupuesto de más de 5.000 millones de lempiras. Esto para poder ejecutarlos en obras mismos que dio a conocer ante la directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Vamos a presentar todo el plan de inversión de este año 2024, que incluye desde obras pequeñas, medianas y grandes, que van a generar cambios importantes en la vida de la capital y queremos socializar con ellos porque, claro, de esta inversión viene generación de empleo, son inversiones que se realizan a través de empresas hondureñas aquí en la capital, que invierten en un rubro, lo más importante es generador de empleo como el rubro de la construcción. De inmediato, además ya comenzamos la ejecución de estas obras, ya fuimos a hacer la primera visita técnica en el Boulevard Juan Pablo, este 14 el Día del Amor y la Amistad comenzamos la construcción de la obra de solución del barrio Los Jucos para que no se vuelva a inundar el barrio Los Jucos. Y en otras informaciones, las autoridades de registro vehicular prevén que para finales del año ya se estarían solventando la problemática con la entrega de las placas a los vehículos particulares. Según se informó, alrededor de 30.000 automotores en todo el país circulan actualmente con placas digitales ante la escasez de dicho producto. Y nosotros esperamos poder empezar a entregar a finales de este año. En el último trimestre vamos a tener un calendario para entrega de estas placas y pues ya que se normalice el tema de la placa. Recuerda que ahorita la única placa que no tenemos en físico es la placa tipo H, que es para carros particulares. Motos y camiones de carga, transporte público sí tiene su placa física. Actualmente en el país, ¿cuántos vehículos circulan a nivel nacional? El parque vehicular es de 2.2 millones.
y este año esperamos que se incremente entre 1 a 5%. En otras noticias, los miembros de la Asociación para una Sociedad Más Justa avalan los nuevos mecanismos modernos que están intentando además implementar en las unidades del transporte público. Sin embargo, consideran que aún no brindan toda la seguridad necesaria ni para los pasajeros ni para los conductores, por lo que se debe ser un poquito más ambicioso en este tipo de proyectos y empezar a ver la posibilidad de desarrollar metros en las ciudades. Un tema bastante complejo y amplio. ¿Por qué? Porque recordemos que las unidades de transporte se trasladan por diferentes sectores del país, donde hay diferentes tipos de grupos criminales que tienen cooptado ese territorio. Por lo tanto, se puede ver un tanto complejo el tema, ¿verdad? Se necesita claramente, como usted lo dice, de mecanismos que permitan prevenir las acciones delictivas como el tema de la extorsión, los asaltos, ¿verdad? Y creo que estas nuevas propuestas que están surgiendo, el tema de la innovación tecnológica que lo habíamos dicho, creo que es sumamente importante, pero creo que ya Honduras debe dar el siguiente paso de empezar a crear medios de transporte más innovadores, más controlados, medios de transporte ya no tan chapados a la antigua, ¿verdad? No más estos buses que tienen que trasladarse por diferentes sectores del país sin ningún tipo de protección, seguridad y seguimiento. Por lo tanto, creo que es importante que tanto la empresa privada, el sector transporte y las autoridades del gobierno se unan para crear esos mecanismos de prevención del... Y en otros temas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería dio a conocer la nueva política agroalimentaria, la cual pretende mejorar los cultivos y producir más empleos, obteniendo un préstamo que supera los 7.000 millones de lempiras. San Pedro Sula será el punto de inicio para visibilizar una nueva estrategia de ordenamiento agroalimentario mediante la política de Estado del sector agroalimentario de Honduras. El objetivo es fortalecer, repotenciar, recuperar. Hay cultivos que han sido prácticamente desaparecidos y que los productores se están animando en todo el país y estamos apoyándoles con la producción, con llevar financiamiento, pero tenemos que dar otros pasos que deben de ser firmes. No importa si son cortos, que es la agroindustrialización a todo nivel. Y agroindustrialización se puede hacer desde el nivel micro, pero sí pequeños productores, medianos, que no solo venden la leche, sino que la procesan bajo normas de sanidad e inocuidad y que nosotros les ayudamos a garantizar esa inocuidad. Los productores recibirán apoyo directo del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y mediante una tarjeta podrán costear sus gastos e inversiones. Pero lo que estamos garantizando con la tarjeta agrícola son flujos de dinero en el momento necesario. La tarjeta también va a estar diseñada para poder usarla en la agroindustria, en lugares donde todos los insumos de la comercialización agrícola estén disponibles. Por ejemplo, ellos van a poder comprar fertilizantes, semilla, combustible, todo lo que se necesita para la producción. Se estima que más de 7.000 millones de lempiras serán destinados al sector agroalimentario durante el 2024, buscando mejorar los sistemas de riego previo al periodo seco. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Y siempre en las noticias de la zona norte del país, una importante reunión sostuvo ya el alcalde de Cortés y Copeco, abordando la problemática que atraviesan además los diversos sectores por el desabastecimiento de los ríos. Mariela Manzanares, usted con toda la información. Buenas noches. Así es, en el estudio central de Impacto BTV Estelar me acompaña Frank Antunes, comisionado de Copeco. Se desarrolló en horas de la tarde una importante reunión, Frank, con alcaldes de los diversos municipios de Cortés. Los temas a tratar, ¿cuáles fueron? Buenas noches. Bien, buenas noches. Importante seguir trabajando en la planificación que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, desde el año pasado, para hacerle una catarsis. Desde el año pasado nosotros a la CIR le recomendamos 79 proyectos, de los cuales 72 fueron ejecutados por la Secretaría. El día de hoy
nos reunimos con los alcaldes del departamento de Cortés, cinco alcaldes, en los cuales nosotros les preguntamos cuáles son las prioridades para ellos y cuáles son las prioridades para nosotros para poder ejecutar proyectos con maquinaria de Copeco, facilitarles el tema de la maquinaria, excavadora, retrovolquetas, para que ellos puedan ejecutar los proyectos en conjunto. Es muy importante hacer estas obras de mitigación en los momentos claves y yo creo que estamos en el momento preciso y estamos trabajando con una planificación y estamos poniendo obras de mitigación a disposición de la población. Comprendemos que sigue siendo un talón de Aquiles el tema de la reparación de bordos. Hasta esta instancia, Fran, ¿cómo ha avanzado este tema? Bien, la reparación de bordo va muy bien. De hecho, la emergencia pasada pues fueron muy importantes trabajar en eso durante todo el periodo del año pasado. Eso nos hizo que durante todo el periodo de emergencia no tuviéramos más complicaciones de las que tuvimos. Sin embargo, nosotros el día de hoy también vamos a enviar vamos a enviar un oficio con 86 proyectos que se van a recomendar a la CIT y al FIS para que ellos puedan ejecutar esos fondos, para que ellos puedan ejecutar esos proyectos en beneficio de las comunidades. Creo eso que es muy importante remarcarlo. Y este año va a ser un año muy positivo porque hasta las secretarías van a invertir mucho dinero en temas de reparaciones de bordo, en dragados, algo histórico, 25 años no tenía de dragarse el río Chamelecón, el año pasado se comenzó a dragar y eso es muy importante. 9 kilómetros que van a servir durante cualquier emergencia. ¿Y esa inversión en cuánto oscilará aproximadamente? En el dragado del río Chamelecón estamos hablando de más de 100 millones de lempiras, es algo netamente que se hizo en conjunto con unos concesionarios para poderle dar solución a este problema que tenemos. 25 años que no se dragaba el río Chamelecón, 9 kilómetros que se están dragando actualmente. ¿Se estima ya un aproximado de la fecha de cuándo se va a ejecutar ese proyecto de dragado, Frank? No, ya empezó el año pasado, de hecho. El año pasado empezó con el dragado del Chamelecón. Los dragados que se van a hacer con maquinaria nuestra se parten desde el día de mañana, desde los levantamientos que se van a hacer topográficos con los proyectos que los alcaldes nos presentaron para poder ejecutar todo este tipo de proyectos y darle una solución a la población, una solución integral. También pedirle a la población que si tiene problemas de rupturas de bordo, que tienen problemas de cualquier tipo que tenga que ver con inundaciones o emergencias, las notifiquen para que nosotros de oficio, de manera rápida, la podamos solicitar a la CIT para que ellos puedan ejecutar esos proyectos. Bueno, gracias al comisionado de Copeco, Frank Antunes, que nos ha compartido actualizaciones en referencia a este tema y por supuesto los beneficios a nivel de Cortés, sobre todo con el dragado de ríos y también la reparación de bordos, una problemática que ha afectado mucho por el fenómeno tropical en los últimos días. Con ustedes, compañeros, buenas noches. Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. Aduanas recupera 120 millones de lempiras de una empresa que está acogida a un régimen temporal de importaciones, que además estaba evadiendo el fisco. Después de un proceso de investigación y auditoría a una empresa del país, las autoridades de aduanas lograron recuperar más de 100 millones de lempiras en impuestos que este negocio había dejado de pagarle al fisco. Haber recuperado más de 120 millones de lempiras que habíamos identificado por defraudación y evasión de tributos, pues es importante para esta administración y por supuesto para el Tesoro Nacional, para la recaudación del país. Hay que mencionar, esta empresa estaba acogida a un régimen de exoneración de nuestro país, el régimen de importación temporal, en la cual tenemos registradas 208 empresas, y luego de que nosotros digitalizamos los procesos y automatizamos todas las resoluciones que emitía Desarrollo Económico que les autoriza a importar una determinada cantidad de mercancías, ahora nosotros tenemos mayor control y seguridad y transparencia de esa operación, y es así que ya hemos identificado en más de un centenar de empresas que han defraudado el fisco de la misma forma que esta empresa lo venía haciendo. Los empresarios aseguran que es positivo para el país que se sancionen a las empresas que no pagan impuestos, porque es una competencia desleal para los que sí los pagan. Yo creo que esto es positivo. Si alguien está evadiendo impuestos, recuérdense que más de 60 mil millones es en evasión fiscal, y esto perjudica a los empresarios que pagamos los impuestos correctamente, y en las aduanas igual. Hay algunos casos pues que sí en las aduanas hay problemas porque el contador vista a veces cambia las reglas del juego. Un producto, por ejemplo, que el código arancelario es
tal vez no tiene que pagar impuestos y lo pasan uno que pague el 30%, aún con los convenios, con la parte de unión aduanera y todo esto. Entonces esto perjudica al empresario que está trabajando desde hace muchísimos años en una forma correcta. ¿Deben sancionarse estas empresas? ¿Perdón? ¿Deben sancionarse estas empresas? Desde luego, el que está incumpliendo con las reglas se debe sancionar, porque esos son los que perjudican al empresario honrado del país. Las autoridades de aduanas deben seguir haciendo su trabajo para evitar que algunas empresas sigan defraudando al fisco, aseguran los miembros del sector privado. Las autoridades tienen que hacer su trabajo, definitivamente. Tiene que haber un orden en el país. Se mira que las recaudaciones de impuestos han crecido. El sector privado paga sus impuestos, definitivamente. Algunos no lo hacen. Eso está en manos de las autoridades que apliquen la ley, de nadie más. Esta empresa, que no había pagado 120 millones de lempiras en impuestos, tenía el beneficio de exoneraciones fiscales y aún así no pagaba sus tributos de manera correcta, aseguró el director de aduanas. En cámara, Walter Pérez. En edición, Julio Peña. Les informó Luis Durón. Bien, y a continuación les presentamos un resumen de todas las noticias policiales que se han presentado durante ese día aquí en la capital y sus alrededores. En el sector de El Álamo y la 3 de Mayo, autoridades de la Fuerza Nacional de Seguridad en el Transporte Urbano detuvieron a 2 presuntos miembros de estructuras criminales ligados a la venta de droga, extorsión y sicariato. Los señalados fueron identificados con los alias de Leyenda y El Chino. Ambas personas, de acuerdo al informe policial, cuentan con antecedentes policiales. 7 tripulantes de una embarcación que se incendió la mañana de este viernes fueron rescatados a varias millas de la costa de La Ceiba, según informaron autoridades del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron por varias horas para poder apagar el incendio. El informe preliminar establece que los tripulantes se dedican a la pesca y se disponían a faenar cuando ocurrió el siniestro. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones detuvieron en las últimas horas a un sujeto ligado al delito de asesinato, uso indebido de indumentaria policial militar y la tenencia ilegal de municiones de uso prohibido. Su captura se originó en el aeropuerto Villeda Morales, ya que el detenido venía en calidad de deportado de San Antonio, Texas. Autoridades de la Policía Militar del Orden Público procedieron en las últimas horas a la incineración de 60 paquetes de supuesta droga marihuana decomisada en diversas acciones realizadas a nivel nacional. De acuerdo al informe policial, dicha droga equivale a más de 25,000 gramos, la cual se evitó que llegara a su destino. La Policía Militar, mediante patrullaje en la colonia Arturo Quesada de Comayagüela, detuvo a un ciudadano por el supuesto delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. Al momento de su detención se le decomisó droga, dinero en efectivo y un teléfono celular. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Y los comerciantes de la Feria de Villanueva prevén que para mayo ya concluya la construcción de sus nuevos locales y puedan de esta forma brindar un mejor servicio a todos sus clientes. Los vendedores se establecieron en la zona comercial desde hace más de 20 años y ahora gozarán de nuevas instalaciones gracias a un nuevo proyecto municipal que pretende reordenar este lugar. Mire, el señor alcalde es el más interesado en que esta obra se termine lo más pronto que pueda. El pensamiento es terminarla en abril, pero nosotros le ponemos mayo, por siempre hay detalles, siempre hay atrasitos y acuerde que dejar las cosas a medio palo o que le falte, no es como que las cosas quedan terminadas, pero sí nos sentimos satisfechos. ¿Cuántos locales cuenta la feria, la nueva feria? 192, y eso ha sido, está en un censo, ya no puede ni para allá ni para acá porque allí está... Estacionamiento amplio. Así es, para 90 carros. O sea que va a haber mejor atención porque el cliente se siente cómodo allá cuando hay estacionamiento. ¿Grandes expectativas ustedes con esta nueva estructura? Primeramente el señor que eso así es Y ahora les presentamos un resumen de las noticias internacionales.
Bien, hasta aquí con las informaciones. Gracias una vez más por habernos acompañado. No sin antes recordarnos que nos pueden sintonizar nuevamente a través de todas nuestras plataformas, en las redes sociales y por supuesto en nuestros noticieros, donde estaremos dándole toda la cobertura de lo sucedido en el juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández con nuestro enviado especial Óscar Ortiz. Así que ustedes pendientes de esta transmisión. Buenas noches, feliz fin de semana.